En el episodio anterior hablamos de migrar WordPress de forma manual. En el episodio, ya hace mucho tiempo, titulado Migrando WordPress, te hablé de hacerlo con dos excelentes plugins. ¿De qué vamos a hablar hoy? De prevenir antes de curar y de qué plugin elegir en qué caso. Pero antes de entrar en materia, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 462 y hoy es lunes 28 de septiembre del 2020. Si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS, en esta semana continuamos con el curso de Plesk Obsidian, este panel de control muy completo que te va a permitir crearte tu propio hosting VPS. ¿Y esto dónde? Por supuesto en avalos.sv. Bien dice el dicho que no se debe de llorar por la leche derramada. Cuando ya el desastre es inevitable, solo nos salvará del fuego el haber hecho las tareas previamente. Este episodio no va dedicado a nadie, pero quiero que sirva de ejemplo que nos tenemos que tomar muy en serio el tema de los backups. En este episodio vamos a ver dos opciones que yo uso y que yo recomiendo dependiendo de qué caso. Duplicator y All-in-One WP Migration, es decir, All-in-One WP Migrations. Ambos plugins son muy buena opción, pero tienen diferencias considerables. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Como te decía en la intro, en el episodio Migrando WordPress te hablé, digamos, de una forma más técnica la diferencia más técnica entre un plugin y el otro. Pero ahora vamos a hablar de casos y de prevenir antes de curar. ¿Ok? Duplicator. Duplicator te va a crear dos archivos, un archivo comprimido con todo tu WordPress y su base de datos y un archivo .php con el installer. Crear la copia es muy sencillo, en un par de clics ya lo tenés hecho. Luego te descargas ambos archivos, es decir, el .zip con todo tu WordPress y tu base de datos y el archivo installer. Subís ambos archivos a la raíz de tu nuevo servidor, pones tudominio.com/installer.php y va a ejecutar el instalador de Duplicator. Solo tenés que seguir las indicaciones en pantalla y ya vas a tener lista tu web. Al finalizar el proceso, el mismo Duplicator elimina sus archivos y te deja ya la web lista para funcionar. Así de simple, así de sencillo. All-in-One WP Migration es un poco diferente porque lo tenés que crear y restaurar dentro de un WordPress. Y vamos a ver cómo es esto. En tu WordPress actual, el que querés migrar, instalas All-in-One WP Migration, le das clic a crear copia de seguridad y te crea un archivo .wpress que contiene todo el WordPress y la base de datos. Este archivo te lo puedes bajar, este archivo .wpress te lo puedes bajar o lo puedes exportar a diferentes nubes, por ejemplo, Google Drive, o puedes enviarlo por FTP a otro servidor. Para restaurar o migrar, vas a tu nuevo servidor, creas un WordPress limpio, nuevo, instalas All-in-One WP Migration y le das importar. Vas a importar este archivo .wpress si es que te lo descargaste o te conectas con la extensión a Google Drive o a FTP para importarlo desde el FTP o desde el propio Google Drive. Al finalizar el progreso, porque cuando le das importar te dice ¿querés importar? Proceder y va a comenzar a aparecer la barra de progreso. Cuando ya esto finaliza, ya tenés listo la restauración, la migración del WordPress. Así de simple, así de sencillo. ¿Cuál es mejor? La pregunta del millón. Mira, con total sinceridad,
te digo, los dos son muy buenos y te van a ayudar a resolver la tarea de las migraciones o de las restauraciones sin problemas. Aquí va a depender de lo que te resulte más cómodo. En el caso de All-in-One WP Migration, por el hecho de ahorrarte pasos, hombre, está muy bien, pero en algunos casos no queremos restaurar en una versión reciente. Por ejemplo, cuando estábamos pasando a WordPress 5.5.1. Por ejemplo, vos tenías un WordPress con plugins sensibles, con pasarela de pago, con algún Lerdash, con WooCommerce o con algo, ¿no? Y quizás la pasarela no estaba probada, testeada para WordPress 5.5.0 o 5.51 y querías mantener el WordPress en 5.4.2, por decirte algo. Entonces, si lo haces con All-in-One, tendrías que vos manualmente crear el WordPress con esta versión anterior. Si no, cuando restaures ya estarías en 5.5.1 si tu panel de control no te deja elegir y te instala la versión más reciente, que es lo normal. ¿Ya? Entonces, en casos muy puntuales puede ser que no queremos restaurar a una versión reciente y queremos que todo sea exactamente igual como lo teníamos en el hosting anterior, en el servidor anterior o en la copia anterior. ¿Ok? En este caso, Duplicator es mejor opción porque te crea una copia calcada, idéntica, todo de tu WordPress y te permite migrarla, restaurarla en otro servidor exactamente como la tenías, ¿ok? Un detalle que tenemos que considerar entre estos dos plugins es el peso del propio WordPress. Con All-in-One WP Migration no vas a tener ningún problema, nunca, con webs que pesen menos de 2 gigas. Te lo digo por experiencia. Con webs más grandes de más de 2 gigas vas a tener que ponerle ojito y monitorizar tu servidor y no preocuparte si el icono de progreso de All-in-One WP Migration queda ahí girando, 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 girando y nunca ves que avanza. Por esto no te tenés que preocupar, porque detrás All-in-One está haciendo su magia, pero es normal que nos entre la prisa al no ver avance, ¿ok? Porque, ¿qué pasa con Duplicator? Duplicator todo es más visual y vos vas viendo el progreso. Siempre y vas paso a paso y todo lo hace muy rápido porque, por ejemplo, ya tiene los archivos, ya tiene la base de datos, solo es tomar aquí, tomar allá, poner esto aquí, poner esto allá. En cambio, con All-in-One, más si estás haciéndolo desde un servidor remoto como Google Drive o por FTP, o si lo estás haciendo desde tu computadora y tu velocidad de subida no es muy buena, pues entonces va a tardar más, va a tardar menos y vos vas a ver ahí la cosita girando y ya te van a entrar las ansias y vas a decir esto ya no funcionó, esto ya se trabó, esto qué pasó y eso es lo que sucede. Con All-in-One WP Migration va lento pero seguro, es decir, lo va a hacer pero se va a tardar lo que se tenga que tardar. Así que dependiendo del peso de la web, entonces vas a tener que esperar más porque se va a tardar más. ¿Ok? Eso es bueno que lo sepas entre estos dos plugins. Te quiero hacer un disclaimer porque la verdad sea dicha. Duplicator en su versión gratis del repositorio no te va a permitir exportar a algunas nubes externas, ni tampoco te va a dejar importar a partir de cierto tamaño de las webs. La versión gratuita de All-in-One WP Migration sin extensiones premiums no te va a dejar importar webs de más de 512 megas. Una ventaja de ambos plugins es que podés descomprimir los respectivos archivos. Es decir, lo que Duplicator crea te lo podés descomprimir y lo que All-in-One WP Migration te crea también te lo podés descomprimir. ¿Y qué te descomprimís? El propio WordPress, una carpeta con todos tu WordPress y una base de datos, ¿ok? Y ahí te encontrás estos archivos y su respectiva base de datos, es decir, te encontrás a tu WordPress, ¿ya? Por eso te decía en el episodio anterior, es mejor prevenir antes que curar. Y si ya tenés por lo menos este archivo, aunque por el motivo que sea no lo puedas importar desde el propio plugin, ya tenés la mitad del trabajo hecho.
Y ya sea con un plugin o con el otro, ya tenés tus archivos, tu WordPress, y ya tenés tu base de datos que te va a hacer mucho más fácil salir del apuro, salir del problema, porque solo vas a tener que subirlo y solo vas a tener que importar la base de datos y ya salir de la faena y ya no tenés que hacer muchos más pasos. ¿Ok? Así que te quería hacer el aviso, pero lo normal con All-in-One WP Migration están las extensiones. No te preocupes, o sea, si lo querés comprar bien, también de Duplicator está la versión Pro, no es muy cara, si te viene bien y si vas a estar trabajando, querés crear copias de seguridad desde el propio Duplicator a nubes remotas, te va a venir muy bien y no es muy caro. Ok, al crear copias tenés opción. Si no tenés copias, backups, respaldo, vas a lo único para poder salir y en caso de emergencia el tiempo cuenta. Y entre más te tardas en volver la web a la vida, va a ser peor para tu cliente o para tus usuarios. Así que mi recomendación 100% es mejor prevenir antes que curar. Créate copias de seguridad, créate backups, pero no en el mismo servidor, en una nube remota, ya sea Google Drive, ya sea por FTP, ya sea a Amazon S3, a DigitalOcean Spaces, a Wasabi, a donde querrás. Lo importante es crearte copias y tener, en el caso, por ejemplo, que no puedas restaurar antes de hacerlo manual, puedes tirar de este backup que ya tenés y ya tenés bastante faena hecha. Y bueno, feliz inicio de semana. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Si andas por estos lugares y me regalas una valoración, un comentario, un me gusta, un corazoncito, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos el día de mañana. Hasta entonces. Salud. Pum, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pum,